Buenos días. En el día de hoy vamos a estar hablando de la determinación del sexo. Este es un proceso relativamente complejo que se basa en una serie de elementos, por lo cual nosotros hemos decidido dividir esta charla, esta presentación en 5 partes. En primer lugar vamos a hablar de lo que ya todos sabemos, de cómo el sexo depende de los cromosomas sexuales. Pero vamos a entrar un poco más en detalle tratando de ver cómo aparecen estas diferencias en un embrión. Y vamos a tratar de entonces seguir lo que sucede con una gónada indiferenciada que aparece inicialmente, cuáles genes son los que participan en la diferenciación de ese órgano. Vamos a seguir el proceso de diferenciación de la gónada y de los ductos asociados y finalmente vamos a analizar qué es lo que sucede cuando hay algunas alteraciones en este proceso de desarrollo. Un elemento importante a tener en cuenta en el análisis de la determinación del sexo es que hay distintos niveles de determinación y uno puede hablar de sexo desde distintas perspectivas, desde una perspectiva social que tiene que ver con lo que es la asignación legal, la crianza de las personas, el pseudo reconocimiento o el reconocimiento por el resto de la sociedad de una persona en lo psicológico, y esto es lo que generalmente se vincula con los temas de género, que tienen un sustento en lo biológico, pero acá debemos hacer una diferenciación entre lo que es género y lo que es sexo. Género se refiere entonces a todos estos elementos que tienen más que ver con lo social, y sexo nos vamos a referir a lo estrictamente biológico, es decir, a lo fenotípico, a los caracteres sexuales secundarios que pueden diferenciar una persona de otra, a las genitales diferentes, a los distintos sistemas, las gónadas, los ductos que existen en un caso, y a las bases genéticas que subyacen a todas estas diferencias que ocurren a distintos niveles. Estas diferencias uno las puede ver de manera especular, si se quiere, si uno analiza cuáles son las diferencias sexuales y los distintos tipos de niveles de diferenciación. Nosotros podemos hablar de sexo cromosómico cuando estamos hablando de las diferencias que existen a nivel genético y la presencia de distintos cromosomas XX en las mujeres, XY en los varones. Esas diferencias de cromosomas permiten generar en los distintos individuos la presencia de gónadas distintas, ovarios en las mujeres, testículos en el varón, y esto es de esto hablamos cuando hablamos del sexo gonadal. Esas gónadas a su vez producen distintas secreciones gonadales, entre ellas hormonas, y estas hormonas son las que de alguna manera determinan el fenotipo de los individuos. El fenotipo que tiene que ver entonces con el sexo somático, con el nivel de diferenciación a nivel somático, fenotípico, que tiene que ver, por un lado, con las gónadas que se producen, con los genitales internos, con los genitales externos, con la morfología de los genitales externos, con las características sexuales secundarias de las personas asociadas a los distintos sexos, y obviamente también con las diferencias que ocurren a nivel sexual, fundamentadas en las diferencias hormonales, en lo que es el comportamiento de las personas. Entonces ahí terminamos en una morfología fenotípica, varón, mujer, que se asocia entonces ahí sí a lo social y a estos lugares donde existen otros elementos que tienen que ver ya un poco más con la definición de género. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en los aspectos biológicos, en los aspectos genéticos, gonadales, somáticos, fenotípicos, para analizar. El proceso de diferenciación es un proceso de desarrollo específico, vital en términos de la especie, y que comienza en la fecundación. El paso importante acá es si el esperma fecundante porta el cromosoma X o el cromosoma Y para determinar el sexo del embrión ese que se está formando. El problema es cómo sabe ese embrión que se está formando de acuerdo a qué cromosoma recibe, si recibe un cromosoma X o un cromosoma Y, qué tipo de gónada tiene que formar, si tiene que formar testículos o si tiene que formar ovarios.
Y allí hay distintas etapas en el proceso de desarrollo y de maduración y de diferenciación sexual. Hay una etapa pregonadal que tiene que ver con prepararse para este proceso y luego una formación de una gónada indiferenciada que puede seguir dos caminos, hacia la formación y diferenciación en un testículo o hacia la diferenciación en un ovario. De alguna manera se lee, se censa, el embrión conoce si la información que recibió del padre en este caso es proveniente, contiene un cromosoma X o un cromosoma Y. Y eso da lugar a la activación de algunos genes asociados al cromosoma Y que determinan el destino de esa gónada indiferenciada y se da el proceso de diferenciación sexual primaria, diferenciación gonadal, diferenciar esa gónada en testículo o en ovario. A partir de este proceso donde comienza la diferenciación de la gónada, las gónadas comienzan a producir distintas secreciones hormonales que a su vez interactúan con otros tejidos adyacentes y otros tejidos a distancia, generando productos de diferenciación diferentes que son los que dan lugar a la diferenciación sexual secundaria, la diferenciación de los distintos ductos asociados con el sistema reproductivo, por ejemplo, a la formación de lo que son los genitales externos en el comienzo, en la etapa embrionaria, pero también ocurren mucho más tardíamente, como por ejemplo esos fenómenos tienen que ver, esos fenómenos hormonales tienen que ver también con los procesos de diferenciación que ocurren, por ejemplo, en la pubertad, cuando las características sexuales secundarias se terminan de expresar definitivamente. Un elemento importante a tener en cuenta es que la primera decisión está vinculada con la proporción sexual y con la formación de los gametos. Y la primera decisión depende del cromosoma sexual aportado por el padre, siempre. Siempre el que determina el sexo de un hijo es el padre y no la madre. ¿Por qué? Porque las mujeres portan dos cromosomas X. Quiere decir que en su meiosis van a producir gametos que siempre van a llevar un cromosoma X, ya sea el que heredaron de su mamá como el que heredaron de su papá, pero siempre un cromosoma X. Y los varones en su meiosis van a generar gametos, espermatozoides, que van a poder llevar o el cromosoma X o el cromosoma Y. Si el espermatozoide fecundante porta un cromosoma X, va a producir un embrión femenino. Y si porta un cromosoma Y, va a producir un embrión masculino. Entonces, esto nos da una proporción sexual 50 y 50 que se mantiene intergeneracionalmente y esto es algo conocido por todos. La determinación del sexo depende de los cromosomas, del cromosoma X, que es este cromosoma grandote, y del cromosoma Y. Pero hay más elementos a tener en cuenta en esto y los vamos a ver más detenidamente. ¿Cómo llegamos a saber que los cromosomas X e Y son los determinantes del sexo? A través del estudio de diversas aneuploidías, es decir, alteraciones numéricas de cromosomas, que se hicieron sobre todo en la década del 50. Empezaron a analizarse personas que tenían características de mujer, con el síndrome de Turner, con algunas características fenotípicas particulares, baja estatura, cuello grueso, ovarios rudimentarios, no te presentaban menstruación, bueno, una serie de características fenotípicas que cuando eran analizadas desde el punto de vista citogenético mostraron tener 45 cromosomas con un único cromosoma X y sin ningún otro cromosoma. Estas mujeres fenotípicamente, bueno, eran fenotípicamente mujeres, presentaban un ovario, pero tenían una atrofia ovárica fetal, es decir, no eran fértiles. Pasa también que aparecían algunos casos donde había algún cromosoma de más y aparecían mujeres que eran 47XXX, con ovarios, con fenotipos absolutamente normales, fértiles, pero que tenían un cromosoma de más. Pero en los casos de personas que tenían también 47 cromosomas, pero dos cromosomas X y un cromosoma Y, estas personas presentaban un fenotipo particular totalmente diferente. Se desarrollan como varones, llegan a la vida adulta sin ningún problema, son los que conocemos como el síndrome de Klinefelter, que tienen algunas características fenotípicas particulares, caderas anchas, una tendencia a un desarrollo
mamario leve pero presente, reconocible, escaso vello facial y escaso vello en el cuerpo, unas características que lo hacían de cierta manera intermedios, y cuando se analizaban citogenéticamente eran 47XXY. Quiere decir que la presencia de un cromosoma Y aquí estaba dando la diferencia entre ser varón o mujer. Personas que también tenían 47 cromosomas, pero 2 cromosomas Y y un X, se desarrollan como varones normales, fértiles, y desarrollan testículos como gónadas. Quiere decir entonces que la presencia o ausencia del cromosoma Y ese que está determinando de alguna manera que el desarrollo avance hacia varón, porque en las mujeres la presencia de un único cromosoma X permite el desarrollo y el llegar a la vida adulta como una mujer, como es en el caso del síndrome de Turner. ¿Cuáles son las características de estos cromosomas sexuales? El cromosoma X es un cromosoma grande, es un cromosoma del grupo C, es un cromosoma submetacéntrico, pero que se caracteriza por tener una baja densidad de genes. Tiene 1300, 1500 genes más o menos. Son de los genes que más conocemos, justamente porque tiene un patrón de herencia muy particular. Alrededor de un 10% de estos genes se expresan en testículos y están asociados a tumores. Quiere decir que la expresión de los genes presentes en el cromosoma X no ocurre exclusivamente en la hembra, sino que ocurre también en el macho. Es un cromosoma que es muy rico en repetidos, más del 50% de repetidos contra un 45% promedio en el genoma, y estos repetidos en particularmente son repetidos largos dispersos, que están asociados a un mecanismo de silenciamiento génico. ¿Por qué hablamos de un mecanismo de silenciamiento génico? Porque si bien las mujeres normales presentan 2 cromosomas X, en general uno solo de ellos es activo. Y eso hace que el otro cromosoma X se inactive mediante un mecanismo de compensación de dosis, generando esto que normalmente conocemos como el corpúsculo de Barr, que es esta imagen que aparece aquí en el borde asociada en el borde de los núcleos asociada a la membrana nuclear. Para alcanzar una expresión génica balanceada entre los machos y las hembras, los mamíferos han desarrollado un mecanismo de compensación de la dosis. Ese mecanismo de compensación de la dosis implica la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres, en los XX. Esto depende de un gen cis que produce un ARN regulador que comienza a recubrir uno de los cromosomas, y ese cromosoma que es recubierto con ese gen cis se silencia, y este mecanismo está asociado a la deacetilación de las histonas, a la metilación de promotores, es decir, a la compactación de la cromatina, y varía a lo largo del desarrollo embrionario. No vamos a entrar en detalles ahora de esto, lo vamos a ver en otro momento. Sí quiero recordar a Mary Frances Lyon, que fue una de las descubridoras de este mecanismo de silenciamiento génico del cromosoma X tan relevante. El otro cromosoma importante en esta historia es el cromosoma Y. El cromosoma Y es uno de los cromosomas más pequeños. Y no solo es uno de los cromosomas más pequeños, sino que es uno de los cromosomas más pobres en contenido génico. Codifica para 45 proteínas únicas, tiene varias secuencias repetidas y muchos, alrededor de unos 200 ARN no codificantes para proteínas, pero sí funcionales. Tiene una región pseudoautosómica, que es la que aquí aparece representada en verde. Ustedes pueden ver aquí en verde, en esta región de acá y en esta región de acá. En las puntas, en los telómeros de los cromosomas, y en esa región ocurre recombinación con el cromosoma Y, porque el cromosoma con el cromosoma X, perdón, porque el cromosoma Y de alguna manera mantiene, es derivado del cromosoma X. Además de esa región pseudoautosómica, contiene una región específica masculina, que es esta región que aparece marcadita aquí en naranja, que es la que contiene unos cuantos genes, entre ellos algunos genes muy importantes como el gen SRI, que ya lo vamos a ver más adelante en la determinación del sexo,
y otra serie de genes que tienen que ver con la espermatogénesis. Y así se definen estas tres regiones vinculadas al proceso de azoospermia, es decir, a la ausencia de una espermatogénesis normal. Quiere decir entonces que este cromosoma Y carga algunos genes que tienen que ver con la diferenciación sexual y con la funcionalidad, es decir, con la fertilidad masculina. Tiene una estructura particular con grandes repetidos palindrómicos y tiene después una región heterocromática importante que es variable en distintos cromosomas Y.